Buen día, siguiendo con las clases que programamos para este módulo especial de COVID, voy a hablar un poco de circulación y aislamiento de casos, toma de muestra, protección e intubación y las pautas de inicio de ventilación mecánica inicialmente. Soy el doctor Marcelo Rodríguez nuevamente y vamos a charlar un ratito sobre estos temas. ¿Cómo hacemos para aislar a estos pacientes cuando se nos presentan en el servicio de emergencia? Ya hemos hablado de lo que se define como caso sospechoso, que son pacientes que tienen más de 38 grados asociado a uno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, odinofagia o dificultad respiratoria, y que han tenido contacto con gente positiva con COVID, que han estado de viaje en los últimos 14 días en zonas de pandemia o están en zonas de circulación local en la Argentina, como ser Capital Federal, Gran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco, o que sea un caso de neumonía, o que sea personal de salud que esté con fiebre y síntomas respiratorios. Entonces, estos casos sospechosos tienen que tener un circuito diferenciado, no entrar en contacto con el resto de los pacientes, porque es lo que estamos tratando de evitar mediante la cuarentena obligatoria y el aislamiento social. Entonces, como primera normativa, cada hospital o centro de atención tiene que tener un circuito propio de aislamiento de estos casos, ¿sí? Y lo importante es que en el lugar donde se realiza la primera atención de este paciente, uno pueda generar una atención médica inicial con un examen físico, que se puedan tomar las muestras correspondientes de ya sea de hisopados o lo que el paciente requiera, y de ser posible poder realizar radiología y o ecografía en el lugar. Yo les muestro un poco lo que hemos ideado nosotros a modo de ejemplo, pero no quiere decir que este sea el ideal o que lo tengan que implementar ustedes en sus lugares de trabajo. Es lo que podemos adaptar en nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Este es el acceso al servicio de emergencias. Se entra las ambulancias, es el acceso a ambulancias. Las ambulancias entran por esta calle. A la izquierda está la puerta de acceso al servicio de emergencias, y en lo que es el estacionamiento de ambulancias habitual, nosotros hemos incorporado dos carpas, una azul y una blanca. La carpa azul la hemos hecho para que esté el manejo de la parte limpia, de donde la gente se cambia, donde puede estar descansando, y en la parte blanca es la parte sucia, donde están los pacientes aislados. Este es el interior de la carpa blanca, donde tenemos módulos individuales que separados por unas cortinas que son lavables, donde tenemos todo el material que requerimos para atender a estos pacientes, donde el personal que lo va a atender, tanto el médico como la enfermera, ya entra a este lugar totalmente cambiado con los elementos de protección personal que requieren para cada caso. En unos minutos más adelante vamos a hablar qué usamos para cada caso. Sí, y fíjense que ante todo lo más importante es que tengamos alcohol en gel para el lavado de manos dentro de este lugar. El paciente tiene que permanecer aislado y sin acompañantes o familiares, por eso es que solo hemos dejado un lugar de atención. Estas sillas están cubiertas con un cubre camillas para cada paciente. Una vez que el paciente es atendido y se termina sacando de este lugar, tanto ya sea para internarlo o para externarlo, este cubrecamilla se tira y se cambia por otro nuevo, ¿sí? Pero lo importante para resaltar es que es un solo lugar de atención, y en caso de que sean pediátricos es la única excepción, que deben permanecer con sus padres, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que hemos armado sobre lo que es el triage de adultos, ¿sí? Donde el paciente es evaluado por una enfermera que está capacitada para detectar estos casos. Entonces, si este paciente es un caso sospechoso de COVID-19, se le entrega un barbijo al paciente antes del ingreso a la carpa y se lo dirige a la carpa, ¿sí? Se avisa al personal que está en la carpa para que lo vayan a recepcionar ya cambiados, y dentro de la carpa se realizan todos los tratamientos y exámenes que necesitamos, ya sea el examen del médico,
el hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo para la detección de PCR. Si hace falta, podemos generar una ecografía incluso en ese lugar. Y lo que es muy importante es que tienen un solo baño asignado, que es el baño de un consultorio que hemos aislado para ello. Este baño está indicado como que solo de uso para pacientes con sospecha de COVID y tiene un indicador en la puerta que dice verde o blanco. El verde quiere decir que el baño fue higienizado luego del uso de alguno de los pacientes con sospecha de COVID y el rojo quiere decir que aún no ha sido higienizado y que no puede ser usado hasta tanto el personal de limpieza no pase por el mismo a generar, a desinfectar todas las superficies que pudiera haber tocado el paciente sospechoso. Después tenemos un segundo carril que también es súper importante tenerlo definido, que es el caso de los pacientes respiratorios o subfebriles que no llegan a cubrir la definición de COVID, pero que uno no puede estar seguro y debe atenderlos en forma protegida y separada y aislada del resto de los pacientes. Entonces, estos pacientes van a una sala de espera en la demanda espontánea y son atendidos en los consultorios de 6 al 10 con elementos de protección personal y luego de la atención de cada paciente se genera la limpieza de las superficies. Estos pacientes tienen un circuito de laboratorio y de imágenes bien definido, donde cada paciente no se va a cruzar ni con los sospechosos de COVID ni con los casos respiratorios, los casos no respiratorios no febriles, ¿sí? Y tienen el uso de baños propios de esta causa de paciente respiratorio o subfebril. Finalmente, en el triage uno determina que el paciente no es un caso febril ni respiratorio, puede ser un paciente que consulta por cefalea o por dolor abdominal. Estos pacientes directamente ingresan luego del triage por otra puerta al servicio de emergencias. De hecho, no hay ninguna posibilidad que se crucen con las dos poblaciones anteriores y son atendidos en los consultorios de otro pasillo donde los pacientes no tienen posibilidad de cruzarse con pacientes febriles o respiratorios. El circuito de imágenes y de laboratorio es diferenciado y tienen baños que están también totalmente diferenciados del resto de los pacientes. La comunicación de estos pacientes sospechosos es muy importante ya que muchos actores dentro del sistema sanitario van a interactuar con ellos, ya sean personal de admisión, si se tienen que internar, personal de enfermería, personal de camilleros o de servicios generales que les llevan la comida. Entonces todo tiene que estar muy claro que estos pacientes están en un aislamiento de contacto y gotas y este aislamiento debe estar a la vista de cualquiera que interaccione con el paciente. Y el traslado intrahospitalario sigue las mismas normativas para estos pacientes de aislamiento. El aislamiento del personal depende de la tarea de riesgo o del riesgo de la tarea que vayan a desempeñar con cada uno de los procesos involucrados con estos pacientes, ¿sí? Este es un algoritmo de uso y de colocación de elementos de protección personal que hizo el Ministerio de Salud, donde siempre el primer paso es la higiene de manos con alcohol en gel, ¿sí? Siguiendo los 9 pasos de la técnica de la Organización Mundial de la Salud. Lo primero que hacemos es colocar el barbijo quirúrgico, donde la tira superior cubre la nariz y va por arriba de la oreja. Tiene que haber un ajuste nasal importante para que no entre aire por aquí y la tira inferior va por debajo del mentón cubriendo la totalidad de la boca y va atada por debajo del mentón y el cuello. Finalmente nos colocamos antiparras y las debemos usar en todo momento por el riesgo de aerosolización de estas partículas. Nos colocamos el camisolín común, aquel que usamos habitualmente para procedimientos de bajo riesgo. Y finalmente los guantes que van por arriba de las mangas del camisolín. Para retirarnos, este es el paso más importante porque habitualmente uno está muy consciente del momento en que se colocan los elementos de protección, pero no al momento de retirarse, ¿sí? Lo primero que hacemos es sacarnos los guantes, que es la superficie más contaminada. El algoritmo de acá es ir de lo más contaminado a lo menos contaminado. Entonces lo primero son los guantes. El primer par de guantes se saca el guante sucio, toma la palma del otro guante sucio y lo estira para afuera, descarta en bolsa roja y luego la mano limpia
toma por debajo de la muñeca, en la parte limpia del guante, y de esa manera retira, sin tocar la parte sucia del guante, el guante y lo tira a la bolsa roja. Después de esto uno puede higienizarse las manos con alcohol en gel nuevamente. Se saca el camisolín tirando desde la parte de atrás, que es la menos contaminada, hacia adelante, generando, mientras uno lo va sacando, un bollo, siempre tocando la parte limpia y dejando la parte sucia en el interior del bollo, y se descarta finalmente en la bolsa roja. Nos retiramos luego el barbijo quirúrgico, nos lavamos las manos nuevamente luego de tocar el barbijo quirúrgico. Recuerden que siempre lo hacemos por la parte posterior. Y finalmente nos sacamos las antiparras, que también se sacan desde las patillas de la parte posterior. Estas antiparras tienen que ser higienizadas, entonces con algún elemento, puede ser cloro diluido o anios o alcohol en gel, desinfectadas. Y finalmente nos realizamos una higiene de manos completa. Acá vamos a hablar en estas dos diapositivas mínimamente de lo que es el uso del barbijo común, en qué situaciones, y el uso del barbijo N95. ¿Sí? Acuérdense que el barbijo común o quirúrgico eh, siempre debemos entregárselo a todo paciente que presente aislamiento respiratorio o gotas, ¿sí? De esa manera evitamos que el paciente nos salpique con las gotas desde su vía aérea, ¿sí? Y en otros casos, como si fueran el virus sincicial, el adenovirus, en una meningococcemia parotiditis, ¿sí? Aquellos pacientes que deambulen por el hospital tienen que tenerlos colocados. Siempre lo vamos a usar nosotros para procedimientos invasivos que requieran técnica estéril. Son descartables y de un solo uso, y hay que realizar higiene de manos debido a que la superficie esté contaminada. En algunas instituciones se usa el barbijo común o quirúrgico para deambular dentro de la institución por el personal de salud. Recuerden que lo podemos usar todo el tiempo hasta que el barbijo se ponga húmedo o tenga signos de rotura. Hasta ese momento lo podemos usar sin problema y después lo debemos descartar. El barbijo N95 tiene recomendaciones, ¿sí? Siempre lo usamos en sarampión, en tuberculosis y en varicela por el alto grado de contagiosidad, y en el caso del COVID-19 para procedimientos en la vía aérea que producen aerosolización. Entonces, para tomar muestras respiratorias como los hisopados oro o nasofaringio, que se hace en los adultos, en los pediátricos solo se hace el nasofaringio y no el orofaringio, ¿sí? En situaciones como intubación orotraqueal, que es una de las partes más delicadas, si van a realizar broncoscopía, lavado bronquialveolar, aspirado traqueal, en caso de que vayamos a realizar RCP en un paciente que es sospechoso de COVID, ¿sí? Cuando vamos a utilizar la bolsa o válvula máscara, entre otros procedimientos directos, ¿sí? O en cualquier situación que pueda generar aerosoles provenientes de la vía aérea. Estos barbijos son de uso individual, no se comparten y pueden ser reutilizados hasta 15 días en jornadas de trabajo menores a 7 horas o hasta 7 días en jornadas mayores a 7 horas diarias, ¿sí? Siempre y cuando el barbijo nuevamente no esté húmedo y no tenga roturas visibles de su parte, ¿no? Como siempre, se extrae el barbijo tomándolo por la parte posterior. Lo conservamos en bolsas de papel madera, para que la humedad no los deteriore, y finalmente, luego de ingresarlos en la bolsa de papel madera, los podemos poner en una bolsa de plástico para almacenarlos con nombre y apellido, ¿sí? Estos barbijos no deben salir de la institución. No hay que llevarlos al domicilio, hay que almacenarlos en un lugar donde uno pueda ir a tomarlo al día siguiente o el día que tome la guardia nuevamente, ¿sí? Y luego de guardar, descartar o tocar el barbijo, siempre lavarse las manos con alcohol en gel. Una vez dicho esto, vamos a ver qué tipo de elementos de protección personal vamos a usar para los pacientes con COVID, ¿sí? Siempre el paciente con un síntoma respiratorio tiene que tener colocado un barbijo quirúrgico. Si voy a entrar a la habitación o a hablar con el paciente o a entrevistarlo, a hacerle un examen físico,
eh, me visto con antiparras o máscara visual, barbijo quirúrgico, camisolín común y guantes limpios, ¿sí? Ahora, si voy a estar a una distancia de menos de 1,5 metros, voy a tener la misma vestimenta, pero si voy a manejar fluidos corporales, bañarlo, colocar algún acceso vascular o urinario, a ese, a ese vestimenta le vamos a agregar un camisolín hidrorrepelente o delantal. Finalmente, si voy a intubarlo, usar aspiración abierta, tomar muestras de vía aérea o realizar el RCP, entonces a estos elementos básicos le voy a agregar un gorro, botas, una máscara facial cobertora y finalmente un segundo par de guantes. Recuerden que en este caso cuando uno se viste el primer par de guantes va por debajo del camisolín y el segundo par de guantes va por arriba de los puños del camisolín. Para realizar la extracción de este material de elementos de protección personal, nuevamente vamos desde lo más sucio a lo más limpio. En este caso, la primera maniobra es tomar con la mano el camisolín y el guante en el extremo donde se juntan en el puño y sacar ambos, sacar de la mano, del brazo, ¿sí? No todo el camisolín, sino una parte, hasta que el guante quede envuelto por dentro de la manga del camisolín. Con la parte de la manga del camisolín que quedó liberada, tomamos con ese brazo el otro brazo donde está la unión del guante sucio con el camisolín y hacemos la misma maniobra tratando de liberar el guante y dejándolo dentro de la manopla, dentro del brazo del camisolín. Una vez hecho esto, sí empezamos a retirar el camisolín completo, haciendo un bollo hacia adelante como siempre y descartándolo en bolsa roja. Una vez que hicimos esta maniobra, nos podemos poner un segundo par de guantes limpios o podemos lavarnos las manos sobre el primer par de guantes con alcohol en gel. Ahí con esto, una vez limpio, sacamos la máscara facial que nos cubre, que es una máscara que habitualmente es reutilizable y lavable, entonces hay que colocarla sobre una superficie donde la auxiliar de enfermería pueda limpiar estos restos. Eh, una vez retirada la máscara, seguimos por el gorro y las botas. Finalmente, después de estas maniobras, nos lavamos nuevamente las manos con alcohol en gel sobre los guantes o nos ponemos un segundo retiramos el segundo par de guantes que teníamos puesto y finalmente nos sacamos las antiparras y el barbijo y nuevamente hacemos un lavado de manos. Toda esta situación, por lo general, uno trata de que sea supervisado, o sea que haya otro médico o un enfermero supervisando cuando uno se desviste, porque es el momento de mayor riesgo de infectarse o que tocar alguna superficie expuesta y que uno luego termine infectado. Para las tomas de muestra lo que hacemos es el hisopado nasal y faríngeo en adultos, solo nasofaríngeo en el pediátrico. Este procedimiento genera aerosolización de virus. Por lo general el hisopado profundo nasofaríngeo genera estornudos en el paciente y aerosolizan virus. Y en aquellos pacientes ventilados que no nos dieron tiempo a hacerlo cuando no estaban ventilados, hay que tomarle muestras respiratorias bajas. Y estos son lavado bronquialveolar o aspirado traqueal. Recuerden que una muestra de hisopado que da un PCR negativo no excluye la enfermedad. Hay un 70% de falsos negativos en estas muestras y que tienen mucho que ver con el tiempo de transporte sin refrigeración de la muestra, sobre la calidad insuficiente de la muestra. El hisopado no fue profundo, no generó el estornudo o no generó el lagrimeo en el paciente cuando la muestra realmente es profunda de la nasofaringia, o porque hubo mutación del virus o inhibición de la PCR por material relacionado con la recogida de la muestra. Entonces, una muestra negativa nunca es indicador de que el paciente no tiene la enfermedad. No tomen decisiones con una muestra negativa. La intubación orotraqueal es el procedimiento que produce mayor aerosolización de partículas virales, entonces es importante la preparación previa al acto,
Vamos a darle un checklist que fue generado por la Sociedad Argentina de Emergencias, donde el checklist tiene que ser revisado antes de ingresar al shock room por el equipo que va a generar la intubación orotraqueal y asegurarnos de que todo el material está disponible y que no tenemos que hacer maniobras de último momento que van a generar mayor riesgo para el personal que va a trabajar en eso, ¿sí? Hay que acceder a la vía aérea en la menor cantidad de instantos y por eso es que el operador más experimentado es el que tiene que estar a cargo de esta maniobra. Y se recomienda el uso de videolaringoscopio si está experto en el uso de él. ¿Sí? Uno tiene que estar entrenado en el uso de videolaringo que facilita las cosas, pero si uno nunca lo usó, probablemente las complique en ese primer uso. Este es el algoritmo de manejo de la vía aérea en paciente con sospecha de COVID, desarrollado por la Sociedad Argentina de Emergencias, ¿sí? Donde tenemos un cuadro rojo donde nos dice qué es lo que tenemos que tener presente antes de la intubación, ¿sí? Y entonces las medidas de protección es minimizar el personal interviniente. Todas las guías hablan de que hay solo 2 personas cambiadas completamente para acceder a la vía aérea, que puede ser 2 médicos o un médico y una enfermera, no más que este personal a menos de 2 metros cuando uno va a realizar la intubación. Hay que prepararse previamente a la entrada al shock room. Tenemos que usar siempre barbijo N95 más protección facial completa más un camisolín impermeable y doble par de guantes, que son los lugares más sucios que vamos a tener. Comprobar el checklist, remover el equipo de protección siguiendo el protocolo retirado y con un observador que nos guíe sobre esto, descartar los elementos no reutilizables y finalmente una adecuada limpieza y desinfección de los equipos que son reutilizables como la máscara facial, el laringoscopio, el ecógrafo, etc. La secuencia de intubación rápida es un punto clave para poder intubar al paciente, ¿sí? Acuérdense que vamos a preoxigenar con una máscara de reservorio durante 5 minutos a 15 litros minuto. No vamos a tratar de no usar una bolsa, válvula, máscara que genere presión positiva sobre la vía aérea y genere aerosolización. Entonces vamos a tratar de que con una máscara de reservorio uno pueda tener una saturación arriba del 95%. No usar flujo mayor a 5 litros por canula nasal en caso de que lo usemos y no usar las ventilaciones con bolsa o válvula máscara, ¿sí? En caso de requerir presión positiva porque el paciente está saturando muy bajo, podemos usar un método supraglótico como una máscara laringia para oxigenar al paciente, una máscara laringia bien inflada y que coapte bien toda la vía aérea y no tenga mayor fuga. Entonces vamos a sedar y paralizar al paciente. No tenemos que intubar nunca a un paciente con sospecha de COVID en vigil. La intubación por el más experimentado del grupo, el uso del video laringoscopio, asegurarnos el inflado del balón antes de iniciar la ventilación con presión positiva. ¿Sí? Este es un paso que habitualmente lo hacemos al revés cuando intubamos pacientes no sospechosos. Entonces, antes de nada, insuflamos el balón, chequeamos que el tubo esté bien conectado con un capnógrafo o el ecógrafo para ver si estamos en vía aérea. Y una vez que inflamos el balón podemos insuflar con presión positiva en la vía aérea. Acuérdense que tenemos que colocar los filtros antimicrobianos en bolsa o válvula máscara y en las ramas inspiratoria y expiratoria del respirador. Eso es un punto clave, ya que si uno conecta a este paciente al respirador sin filtro externo, puede ser que contamine el respirador y lo deje fuera de uso durante un mes hasta que pueda volver a usarse. Y acuérdense que siempre se usan circuitos de aspiración cerrada en estos pacientes. Esta es una intubación en nuestro servicio donde una de las médicas está avesada en el uso del videolaringoscopio y está por intubar un paciente con una sospecha de COVID con todos los elementos de protección personal como lo ven en esta foto. Este es el checklist que también lo logró la Sociedad Argentina de Emergencias, que debemos ir completando antes del ingreso al shock room. ¿Sí? Acá lo que dice más claro es que tiene que haber
un líder y acompañantes, no más de 3 en total en el shock room, y tiene que haber solo 2 operadores sobre la vía aérea, ¿sí? Todo el listado de protección completa que deben tener los que van a interaccionar en la vía aérea. Tenemos que tener el oxígeno conectado con máscara con reservorio, cánula nasal, oxímetro de pulso, la aspiración conectada y funcionando, una pinza McGill por cualquier elemento que nos encontremos dentro de la vía aérea que no lo tengamos reconocido. Tenemos que tener los resaltos necesarios para lograr la alineación del oído y el esternón, tener 2 vías periféricas, la bolsa o válvula máscara con reservorio, con un filtro antimicrobiano y con válvula de PIP, ¿sí? Tener una máscara laringea preparada para el tamaño y el peso del paciente, tener cánulas oro y nasofaringias, el laringoscopio con rama funcionante o videolaringoscopio, el tubo endotraqueal probado y unido a una jeringa de 10 mililitros, y si hace falta y uno lo quiere usar, una bujía o buggy para mejorar el porcentaje de intubación. Tener ya la fijación del tubo armada, un set de cricotoría si uno no puede asegurar una vía aérea por vía orotraqueal. Acuérdense que el paciente uno lo va a paralizar por completo, entonces tenemos que de alguna manera lograr la vía aérea. Tener los fármacos de inducción y relajación seleccionados, tener los vasopresores que uno podría llegar a necesitar. Recuerden que en todo proceso de intubación orotraqueal puede haber una caída de la presión importante posterior a la intubación por los mecanismos que se desencadenan durante la intubación y los fármacos usados, ¿sí? Y el listado de preinducción, acuérdense que el acceso venoso tiene que estar funcionando y tenemos que tener los fármacos para la inducción, la parálisis y la sedación. Los fármacos para la inducción tenemos que también atomedato propofol o midazolam. Recuerden que el etomedato en pacientes con sepsis están contraindicados, o sea que estos pacientes que vienen con cuadros importantes deberíamos no tomarlos en cuenta. El propofol nos produce bastante hipotensión luego de la infusión y la ketamina no tanto. Para la parálisis usemos lo que tenemos a mano, succinilcolina, que es lo habitual que usamos en nuestro servicio, el rocuronio son los fármacos que usamos. Recuerden indicaciones y contraindicaciones de estos dos fármacos para el uso. Y para la analgesia habitualmente usamos fentanilo. Entonces, lo que hacemos habitualmente en el servicio en este momento, hacemos fenta, propo y succi como para intubar un paciente de estas características. Cada uno puede armar el esquema que le convenga o el que tenga a disposición en su servicio. Y finalmente, esta es una diapositiva solo para que la tengan en cuenta de una vez el paciente con una intubación orotraqueal, cómo vamos a hacer para ventilarlo, ¿sí? Entonces, ventilación invasiva, lo vamos a programar al ventilador inicialmente con un volumen tidal de 6 mililitros kilo, para mantener un afío con una saturación entre el 88 y 95%, una frecuencia respiratoria si el pH es mayor a 720, y vamos a titular la PIP en base al afío que vamos a usar, ¿sí? Entonces, si tenemos un afío del 30, hacemos una PIP de 5, un afío del 50 a 8, y arriba de 60 usamos PIP de 10, que es lo aconsejado para estos pacientes con COVID. Con esta tabla es nada más que una somera guía de cómo conectar inicialmente el paciente y tenerlo ventilado hasta que podamos derivarlo a la unidad de cuidados críticos. Bueno, esto es un repaso grande de lo que deberíamos hacer con estos pacientes. Esta es la foto de la primera intubación de un paciente con sospecha de COVID en el servicio de emergencias nuestro, un paciente de 70 años que llegó con una insuficiencia respiratoria y donde tenía signos de shock con una saturación de oxígeno del 75%, hubo que ventilarlo de inmediato y aún hoy está en la terapia intensiva. Les agradezco mucho la atención y espero que esto que está desglosado y más fácil de interpretar en la clase les sea de mucha ayuda para su día a día.